Hola a todos, bienvenidos al canal de nuevo y bueno, hoy tenemos una persona que a mí me encanta porque aprendo muchísimo de ella. Se llama Coral Lalanda y tiene unos conocimientos y una manera de ver el tema de la nutrición como muy interesante. Entonces yo quería que me lo contase y a la vez pues vamos aprendiendo todos juntos. Entonces, bueno, lo primero, Vale. acuérdate que nos tenemos que descalzar, Coral, y para estar así como más cómodos, como en el salón de casa, vamos. Y ahora pues creo que en vez de presentarla yo, sería muy interesante que nos contase dónde ha aprendido todo lo que sabe, qué formaciones tiene. Cuéntanos un poquito tu currículum de alguna manera. Mm, Bueno, ha sido muy largo porque yo sigo estudiando, me parece fascinante cuando empiezas en este mundo de aprender no paras, ¿no? Pero mis comienzos fueron en el Cushing Institute, en Beckett, en Massachusetts. Allí había un instituto de macrobiótica donde enseñaba Michio Kushi, que bueno, es el que, por así decirlo, como el creador o difusor de la macrobiótica en Occidente. Ajá. Y bueno, tiene escrito muchos libros, era una persona fascinante. Ahí fueron mis comienzos. Luego pues seguí investigando, quise saber más sobre todo este mundo y estuve estudiando en Lisboa, luego he estado estudiando y trabajando en Japón, en Inglaterra. Y todo Me he movido un relacionado poco. con la macrobiota. Sí, al principio era todo relacionado con Ujú. la macrobiótica. Es que la macrobiótica es muy amplia. La gente se piensa que simplemente es una manera de comer, de nutrición, ¿no? Para un poco para gente que tiene problemas de salud. Pero realmente la macrobiótica busca el conocimiento del mundo, ¿no? Del universo, de cómo funciona, de las energías, del equilibrio energético, bueno, a través bueno, distintas disciplinas que abarca, llegar a la espiritualidad. Entonces el primer paso sería la alimentación, Ujú. porque nosotros necesitamos tener un cuerpo sano para Vale, poder entonces, después de hacerlo de Massachusetts, ¿dónde fuiste a seguir estudiando? bueno, pues como te he dicho, di un poco de vueltas por Europa, Sí. Japón y por ahí. Y luego, pues bueno, mi curiosidad me ha ido llevando a abarcar, ¿no? otras cosas. Encontré el mundo de la física cuántica, que me fascinó. Ujú. Entonces, me gusta mucho todo el tema de la biocuántica, la física cuántica aplicada a la medicina integrativa, Ujú. la física cuántica con la conciencia, todo esto, pues también ¿También lo estudiaste sí, sí, con Teresa Balsip, que es una física aquí en Madrid fantástica. o...? Estudié parte en Madrid y Ujú. luego parte en una universidad con ella online, porque Sí. ella es catedrática en Barcelona. Ajá. Y bueno, pues después de eso también me hice terapeuta de polarización energética, un poco todo el tema de biodescodificación, porque yo creo que los problemas nutricionales no solo vienen, muchas veces no vienen simplemente de un tema de comer bien o mal, hay un trasfondo detrás, ¿no? Un trasfondo Ujú. interesante en el que siempre hay que conocer la historia de esa persona. Entonces, bueno, pues todo esto me ha ayudado a ir complementando y, como tú dices, a aplicar la nutrición desde un punto de vista Ujú. diferente. Y Claro, porque bueno, tu currículum es como muy, muy amplio, es como desde muchas sí, perspectivas, porque son ¿no? muchos años Claro. y me gusta. No somos un ente físico, ni somos un ente, somos espirituales, somos todo, somos un todo, ¿no? Hay cuerpo, mente, espíritu. Entonces, no existe uno sin lo otro. Hay que trabajarlo todo junto a la vez. Y bueno, pues últimamente mi experiencia es más, bueno, me enfoco mucho en el tema de la nutrición infantil. Ajá. Eh, Me he especializado, he hecho máster en nutrición infantil y en nutrición durante el embarazo. Ajá. Y luego también me he especializado en obesidad infantil
y un posgrado en de pediatría integrativa, porque es que creo que hay que enseñar a los niños hay que enseñar a comer desde la cuna, ¿sabes? Hay que aprender desde el principio, porque, Así se bueno, hace un hábito y al final la claro, vida es más fácil. claro. El problema es que cuando ya desde bebés te van dando determinados alimentos, eso va pues influyendo en tu estado físico, ¿no? Dependiendo de lo que comes de bebé, al final vas a desarrollar de adulto una diabetes, una hipertensión, determinados problemas que si se atajan y se aprende a comer desde el principio, pues tienen solución. Claro. Sí. Toda esta formación, ¿crees que tiene como un hilo común, ¿no? Un nexo común entre todas. Sí, Es sí, sí, como diferentes ramas, pero que tienen el punto de la nutrición integrado en todas. sí, sí. Para mí la nutrición es la base, porque está muy bien ir al camino del autoconocimiento y la espiritualidad y todo lo que la gente va buscando hoy en día, que hay una carencia muy grande, pero necesitamos, si estás enfermo, difícilmente vas a poder llegar a ello. Entonces habitamos un cuerpo, este cuerpo con el que nos desarrollamos en la Tierra. Entonces sí, para mí es fundamental primero conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra parte física, conocer cómo afecta lo que comemos a las emociones, a la manera de pensar y luego, por supuesto, cómo a su vez influye las emociones y el impacto de lo que nos rodea en nuestro cuerpo físico. ¿Cómo llega Coral? Porque bueno, yo sé un poquito de ella. ¿Cómo llega Coral a interesarse por esto? O sea, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué edad tenías? ¿Qué ocurrió? No, muy joven. Bueno, yo siempre fui muy curiosa y muy cuestionadora, ¿vale? Yo en el colegio era la típica de ¿y por qué? Y en casa me gustaba mucho leer, investigar. Entonces, yo sobre los 20, 21 tenía un novio que siempre me decía, ay, ¿cuánto me recuerdas a mi madre? Porque yo estaba siempre ahí como preguntando, ¿no? Y todo como muy, me interesaba lo esotérico, lo espiritual, todo lo de... Y yo había estado educada, pues, educación súper tradicional, colegio de curas, colegio de monjas, pero siempre muy cuestionadora. Entonces a mí no me sentaba muy bien que me dijera, me recuerdas a mi madre, porque yo sabía que su madre vivía en Estados Unidos, en un centro de enseñanza macrobiótica. Entonces a mí lo que me llegaba de la macrobiótica era pues, que comían algas, que comían cosas así un poco extrañas, Raras. que no había oído mucho, ¿no? Y yo decía, ¿yo qué tengo que ver con esta señora y estas cosas, ¿no? Pero entonces surgió la oportunidad, esta señora, que luego ha sido mi maestra de vida, mi segunda madre llegó a ser, esta señora propuso, surgió la posibilidad de irse a estudiar allí durante unos meses los niveles de macrobiótica. Entonces, como su hijo no pudo ir, dijo, oye, vente tú, pues si no viene mi hijo, que venga la mujer que está con él y algo se beneficiará. Entonces yo cuando llegué allí, yo como, ya te digo, como soy muy curiosa, de hecho incluso antes de irme para el avión, yo le dije a mi madre, mamá, es que es la última vez que comí carne, por eso, porque dije, mamá, prepárame un bocata de jamón bien grande, porque voy a estar unos meses que yo no sé lo que me van a dar de comer ahí, ¿sabes? Sí. Pero luego llegué ahí y para mí me quedé fascinada. Realmente fue como cuando algo te hace el clic y encajas, ¿vale? Sí. No fue como un aprendizaje, fue como que me llegó algo que yo ya intuía o sabía. No toda la alimentación, estudiamos filosofías orientales, estudiábamos Feng Shui, medicina china, diagnosis, pues, agricultura ecológica, por supuesto cocina. Era muy amplio, ¿no? Todo lo que allí se estudiaba y era muy interesante. Había profesores que venían de todas partes del mundo y luego lo que sí había era mucha gente que iba allí a quedarse porque era gente que llegaba como rebotada de tratamientos médicos y de cosas que ya no eran y estaban allí. Yo era de las pocas personas que estaba sana y que iba
por salud, ¿no? Entonces, aquello fue un mundo que me fascinó, me fascinó. Y luego esa alimentación tan viva, porque era todo, pues, era alimento vivo. Nosotros, ¿Pero qué quieres decir con alimento vivo? bueno, pues estamos tan acostumbrados a comer cosas muertas. Por ejemplo, un arroz blanco nunca va a crecer una planta, pero un arroz integral ecológico sí. Entonces esa energía está dentro de ese grano. Esa es la Ajá. energía que a ti te está alimentando. Igual que una planta, una hortaliza, una planta de cultivo ecológico o manipulada genéticamente, son muy diferentes a nivel energético. Yo también cuando estuve haciendo unos cursos de física cuántica, que también me parece fascinante, y conciencia, ahí bueno, pues se fotografiaban en la cámara Kirlian, hacían fotografías de un tomate ecológico, orgánico, y un tomate manipulado genéticamente. A nivel nutricional puede que no haya mucha diferencia en el tipo de alimento, o sea, de nutriente, pero a nivel energético, cuando tú hacías esa foto del aura, ¿no? Era increíble. Una cosa era opaca y negra y la otra desprendía luz. Entonces, como no lo vemos, no somos conscientes de lo que Lo que nos nos impacta en el estamos cuerpo. tomando. Sí, sí, porque aunque comas mucha fruta y verdura, si no es de temporada o dentro y de tu zona, y si ya es ecológica, bueno, fantástico, pero si no, por lo menos al ser de la zona está mucho menos manipulada que cuando nos la traen del otro lado del mundo, que tienen que parar esa maduración con unos gases, meterlo en ciertas cámaras. Todo eso al final, aparte de la contaminación ambiental que eso supone, ese alimento no tiene esa energía fresca, viva, o sea, no es lo mismo. Nosotros nos olvidamos de que somos seres de luz, somos energía. Entonces nosotros nos alimentamos para tener energía. Si comemos cosas muertas, cosas muy secas, esa energía nos tira para abajo. A ver, yo evito normalmente hablar del yin y el yang porque no, no, todo el mundo, y yo aún sigo estudiando, ¿no? Es complicado entender el equilibrio del yin y el yang en las cosas, pero todo tiene ese equilibrio. Como si dijéramos el yin, hay alimentos que nos enfrían, que nos relajan, que dilatan, hay alimentos que contraen, que secan, que endurecen. Ese sería el yang y el opuesto sería el yin, ¿no? Ahí eso lo entendemos todo. Entonces, no todas las personas necesitamos el mismo tipo de alimento por nuestra constitución, ¿sabes? Dependiendo de la constitución física de esa persona, de cómo se ha desarrollado, del ambiente en el que vive, de la actividad que tiene. Necesitas más, no solo los nutrientes del alimento, necesitas también ese tipo de energía que te proporcionan los alimentos. Por Y puede ejemplo, servir como un medio para tú también equilibrarte a nivel claro, energético. claro, claro. Normalmente la enfermedad viene cuando hay un desequilibrio, no solo a nivel físico, también emocional, mental, y bueno, somos energía. O sea, es que la física cuántica lo explica muy bien, ¿no? O sea, si tú nos vas observando más, cada vez más hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, llegas al átomo, ¿vale? Sí, Entonces, al final, somos eso. todo lo que existe en el universo es energía, es vibración en distintos niveles de intensidad. Y el alimento nos ayuda, por supuesto. Y cambiamos la calidad del alimento con la cocina. La cocina es alquimia, es magia. O sea, yo no es lo mismo si yo tomo, por ejemplo, un alimento fresco, recién cogido, jugoso, ¿no? Pues, por ejemplo, una manzana. Yo la tomo cruda, la manzana tiene una energía totalmente diferente
Así yo la hiervo y hago con ella una compota, o así yo la aso y la meto en el horno. Tú cuando estás asando o algo estás secando el alimento, Ujú. ¿vale? Tampoco tiene, por ejemplo, el procesado de alimentos, Sí. antiguamente se hacía mucho bueno, con las salazones, lo que hacen es conservar porque extraen el líquido de los alimentos para evitar que haya una putrefacción. Ujú. Otra manera de conservar pues, son los vinagres, los encurtidos, todas esas cosas que no tienen nada que ver con el procesamiento químico de Que se hace ahora. todas las cosas que se les añaden hoy en día. Que además actúan como disruptores hormonales porque nos hacen sentir esa sensación, ¿no? De, qué rico, el engancha la comida rápida. Cuando empiezas a comer y dices, ¿a que no puedes comer solo una? Y empiezas. Pero es una satisfacción irreal. O sea, tú no estás comiendo por una necesidad de hambre. Es una cosa que te está, como si dijéramos, dopamina, ¿no? O sea, te está generando una satisfacción como la de los móviles Vale. rápidos, ese tipo de cosas. Ujú. Pero no tiene nada que ver con la saciedad real de un alimento natural. Ajá. ¿Y cómo es eso que me estabas contando de que entonces descubriste en ese sitio que fuiste a aprender, Sí, no sé, creo que estábamos por ahí, ese era y el fue Cushy cuando, Institute de allí en Boston, y en cuando ya Estados vives Unidos. aquella experiencia, descubres ese mundo, te queda ahí como la cosa de que yo quiero hacer algo con esto, o por lo menos me lo quiero aplicar en mi vida, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, yo me sentía tan enérgica, o sea, la energía de ese alimento que yo tomaba, me, yo me apuntaba a todas las clases. Es que a las 6 de la mañana ya había opcionales para yoga, luego había unas cuantas obligatorias, pero luego hasta las 9, 10 de la noche había veces que había gente que daba charlas y cosas, y yo no me quería perder nada, pero es que yo no estaba cansada, estaba, me sentía muy fresca, ¿no? Muy viva, muy bien. Y cuando llegó el momento de regresar, además yo, azafata de vuelo, pues imagínate la comida de avión y el ritmo de vida que llevaba. Entonces yo entré un poco en pánico. Entré en No pánico. querías volver a tu antiguo yo. No, porque había sido tan puro lo que yo comía ahí, se cultivaba ecológico, el instituto estaba en las Berkshire Mountains, en un antiguo monasterio, ahí, bueno, era todo como demasiado puro, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, caes y lo primero es, llegas ahí otra vez al aeropuerto para volver a España y todo puesto es de comida rápida. Y yo, oh, no voy a poder comer ya nunca más en mi vida de nada. Pero bueno, no se trata de eso. Al principio, lo de dejar de comer carne y azúcar y esas cosas no fue una cosa que yo dijera, una decisión que yo tomara, sino que simplemente me encontraba también que fui comiendo las cosas con las que mejor me sentía, y de repente habían pasado muchos meses o más de un año y resulta que no estaba tomando ese tipo de alimentos ni lo echaba de menos. Y me sentía muy bien, me sentía muy bien. Yo a lo largo de los años pues he llegado a la conclusión de aplicarlo de mejor que, ¿vale? Tenemos que vivir en el mundo en el que vivimos, con las cosas que vivimos Ujú. y con el ritmo de vida que tenemos. Entonces, que todo sea perfecto, puro, inmaculado, No se puede. es imposible. O sea, es Ujú. una cosa, sería ideal, pero es que no se puede. Y bueno, luego cuando tienes hijos, pues ya ese es otro mundo, ¿sabes? Ahí ya van de otra manera las cosas también, pero... Y entonces, ¿tu manera de alimentarte cómo sería? Pues mira, un poco como te he explicado antes, que hay alimentos pues que endurecen, Sí, pero tú has hecho como un testeo, o sea, es como, de alguna manera enseñas, a mí por lo que me ha llegado, ¿no? Enseñas a que cada uno seamos conscientes de qué alimentos nuestro cuerpo nos agradece y cuáles nos está rechazando. ¿Eso se puede entrenar? Sí, es que no nos observamos, no nos observamos. O sea,
A nivel energético, ya te digo, al principio no caemos en determinadas cosas, pero a ti no te ha pasado a lo mejor que tienes un pequeño corte en algún sitio y continuamente te va ahí todo el roce, me da, Sí, me tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque ahí hay algo energético, ¿vale? A lo mejor es en el meridiano de pulmón, a lo mejor es a lo largo del meridiano de intestino grueso, a lo mejor es por esta zona de aquí, ¿sabes? Y estás teniendo un problema de estómago. Entonces, escucharnos y ver nuestro cuerpo nos ayuda mucho también a entender qué necesitamos. No podemos separar, dividir nuestro cuerpo en distintas fases, ¿sabes? Entonces, es muy importante, no siempre tenemos el mismo color de orina, ni huele igual, ni lo hacemos pis con la misma frecuencia, lo mismo con las heces. Obsérvate si cuando, no sé, hay cosas que dices, ay, siempre me pica la garganta, pero a lo mejor un día te das cuenta de que siempre te pica la garganta, a lo mejor después de que has tomado bebidas muy frías o refrescos o cosas así, ¿sabes? Entonces ahí vas relacionando. Pero sí, es verdad que, a ver, no es solo observarse, hay que tener también un aprendizaje un poco detrás de cómo funciona nuestro organismo. Va poco a poco. Yo, para mí, mis grandísimos maestros fueron mis hijos, porque un bebé es un folio en blanco. Nace prístino, impecable, puro. Entonces, cuando yo les di el pecho bastante tiempo, entonces ahí soy yo la que me tengo que estar regulando, pero yo ahí aprendí mucho. Cuando yo me regulaba, si tenía más cantidad de leche, menos, si era más espesa, más líquida, si el bebé tenía más gases. Luego, cuando le empiezas a introducir la comida, pues mucho más, ¿no? Vas viendo. Un medio de observarnos, como he dicho, es a través de la orina y las heces. Que antiguamente los médicos de toda la vida antiguos te preguntaban o llevabas muestras, ¿no? Hoy en día ya eso ya. no se lleva mucho. Incluso cuesta que te pidan un análisis de este Sí. tipo de cosas. Pero es una manera muy buena de diagnosticarnos. Y por ejemplo, ¿qué le dirías? Me está viniendo yo lo que me surge, ¿vale? Sí. ¿Qué le dirías a una madre que tiene a sus hijos con algún tipo de alergias? ¿Qué es para ti las alergias? Uy. No, aquí estamos todos A siendo ver, libres. yo parto del principio de que nada tiene una única causa, ¿vale? Ajá. Entonces, puede ser una alergia debida a un tema emocional, Ujú. que puede que ni siquiera sea del hijo, porque si el hijo es muy pequeño y viene por un tema emocional, es una cuestión emocional de la madre que tiene que resolver, Ujú. ¿vale? Otra cosa que puede ser, pues las alergias realmente, todo tipo de alergias que entendemos realmente van todas a un sistema inmune. Entonces, a lo mejor hay un problema con el sistema inmunológico de ese niño. A lo mejor, y ahí ya me voy a meter en un berenjenal, pero hay cada uno que piense lo que quiera, se está sobreestimulando el sistema inmune de un niño antes de que madure, Ajá. ¿vale? Que hoy en día se están haciendo enfermos crónicos por ese motivo. Se sobreestimula el sistema inmune del bebé desde las 24 horas de nacer. ¿A qué te refieres como que se estimula el sistema inmune? No lo ¿No entiendo. quieres que yo me meta ahí? No, No. no, quiero decir, dame un ejemplo. Es que no, como que, pónmelo, Por ejemplo, dame la una. vacuna de la hepatitis Vale, B se entonces ya, ok, pone ahora lo a las entiendo. 24 Vale, horas no, de no sabía. nacer a un bebé que acaba de nacer y está puro, limpio y Ok, cristalino. ok, que no sabía Entonces, a qué te el referías. sistema Ok. inmune de un niño antes de los 2 años es un sistema inmune que sí no está totalmente desarrollado. Es Ujú. verdad que muchos de nuestras células inmunológicas desde el parto vaginal, incluso se sabe ya que desde dentro de la placenta ya se encuentran células inmunológicas ya en los bebés,
pero con la lactancia, el roce con la piel. Y luego, pues eso, que también a veces se abusa de químicos, productos químicos, la tela. Los bebés tienen que estar, los niños, cuanto menos plásticos y que sea más algodón, que sea lana, batista, cosas finitas para los niños, que se eviten las licras, los plásticos. Y luego el alimento, por supuesto, es distinto si hay una intolerancia o si hay una alergia, ¿vale? A lo Vale. mejor una alergia sí puede Sí, me refiero a llevar lo a mejor a una veces un alergia componente al cacahuete, genético. a un alimento en concreto. Claro, a veces ahí sí puede haber un componente genético, ¿vale? Ahí entrarían en juego el tema de la nutrigenómica y la nutrigenética y determinados factores que habría que ver en el niño. Es que no Ya. son. Habría que ver también si hay más familiares que tienen ese tipo de alergia, pero sí se puede cocinar y se pueden sustituir determinados alimentos para que ese niño no tenga las carencias que le proporciona ese alimento que rechaza o que no puede tomar. Ya te digo que todo depende, porque Mm. a veces hay niños que son alérgicos. Mi hermano, cuando era pequeño, no podía estar cerca del pescado. O sea, si mi madre cocinaba pescado, ese día mi hermano se tenía que ir a comer a casa de mi abuela. No podía Ujú. ni entrar en la casa. Y sin embargo ahora come pescado, Sí. ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno. Vale. Y entonces tú con todo esto que sabes, que para mí eres un libro abierto, mm, súper interesante, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo lo quieres compartir? ¿Cuáles son las herramientas que ofreces, los servicios que das? Porque Sí, aquí en Edén tenemos un proyecto como que tienen integral con otra compañera que ya la sí, veréis, pero tu parte sería la de, porque como a mí me llama mucha atención, porque mm, la verdad a una amiga mía de alguna manera le ha cambiado la vida, la conducta alimentaria y tiene mucha más tranquilidad interna, al final su vida es más fácil. Y me llama la atención esto de la línea de vida, de cómo influye, cómo te han alimentado de pequeña puede influir en tu educación emocional y al final es sí, totalmente, entonces, ¿cómo es como totalmente. lo que es un poco, sin dar a lo mejor muchos detalles, ¿no? Que la gente lo experimente, pero ¿cómo sería el recorrido que haces con las personas cuando llegan aquí y te dicen, mira, pues no solamente quiero adelgazar, sino a lo mejor tengo una conducta, mm, como era el caso a lo mejor de mi amiga, ¿no? Que no me relaciono bien con ella y a veces no como mucho y otras veces me como muchísimo, porque estoy como en guerra con ella, ¿no? ¿Cómo sería el caso de...? Bueno, yo primero, la gente que quiere, que viene por el tema de adelgazamientos, cosas así, yo primero creo que lo de adelgazar siempre viene después, ¿vale? Ujú, O que tienen problemas de peso, de arriba, de abajo. Hay que buscar primero por qué, cuál es el la origen. causa, el origen. Entonces yo indago bastante. Indago incluso en cómo fue el embarazo de esa persona, si han podido saberlo a través de la madre o incluso un poco antes, ¿no? Porque a fin de cuentas ahí se estaban formando. Y lo que sintió la madre, cómo lo sintió, la relación con el padre. Luego de pequeños, pues hay gente que te dice, yo tenía muchas otitis de pequeño. A lo mejor había unas discusiones tremendas en la casa, ¿sabes? Cosas así que no relacionamos, pero cuando tú haces un repaso de lo que han sido tus problemas físicos y lo que tú recuerdas a nivel emocional de, De tu de esa camino de vida. evolución, Ujú. de tu camino, hay gente que simplemente con hacer ese repaso y ese recorrido cae en la cuenta de por qué tiene esa ansiedad que le lleva a comer determinado tipo de alimento, por qué tiene algunas conductas que no son las adecuadas. Eso en algunos casos. En otros, pues simplemente es gente pues que no come bien. Entonces, tú cuando no comes, nosotros pensamos que elegimos el alimento, pero muchas veces es el alimento el que un alimento Elige. el que está eligiendo a otro, ¿vale? Cuando yo estoy comiendo algo muy salado y muy seco, ¿qué es lo siguiente que yo quiero hacer? Lo contrario. Lo contrario, algo muy fresco, muy frío. Entonces,
ahí hay un desequilibrio, que si yo tengo que buscar el punto intermedio, que es lo que te intentaba explicar antes, que hay alimentos que nos enfrían, que nos dilatan, que nos relajan, Ujú. alimentos que nos contraen, que nos secan, ¿sabes? Que nos cierran. Entonces, en el centro, tanto un extremo como el otro, además, normalmente produce una acidificación en el cuerpo. ¿Qué significa acidificación? El pH de nuestra sangre es ligeramente alcalino, Ujú. ¿vale? Entonces, cuando el pH de nuestra sangre es el óptimo, todo nuestro cuerpo funciona de la manera correcta. Nuestro Vale, sistema inmune sí. puede trabajar mejor. Nuestra microbiota, que no hemos hablado de ello, pero Ah, sí, es te la iba a parte preguntar, porque fundamental y el tema de moda. Pero cuando nos acidificamos, sí, creamos un campo de cultivo para determinadas enfermedades o problemas que van. sí. Entonces, además, normalmente imagina un balancín. Si yo como mucho de lo que me produce me cierra y me contrae, me voy a ir al otro extremo. Hablo incluso pues, de alcohol o de algo para luego buscar esa dilatación, ¿no? esa relajación que me ha producido un alto consumo pues, de sal, de mucha proteína animal, de muchas cosas. Entonces, ¿cuál sería mi centro? Pues mi centro, lo ideal serían los cereales integrales, legumbres, verduras, nos moveríamos en torno a pescado, frutas, carnes blancas, ¿sabes? Un poco Mm. así, equilibrar con frutos secos, semillas. Esa sería un poco la parte Central. central, que además es más alcalinizante en el organismo. Ujú. Entonces, estaríamos moviéndonos en un rango en el que mi cuerpo está más equilibrado. Cuando no pasa nada, porque si un día a mí me apetece comer algo más extremo, pero yo normalmente me muevo en el centro, no me voy a desequilibrar tanto, ¿vale? Voy a Mm, observarme cómo me ha sentado, pero voy a ser consciente y me voy a ir ahí, mm. me voy a ir otra vez a mi Al centro, equilibrio. que no siempre comer de un lado para otro, ¿sabes? Que muchas de las enfermedades, por ejemplo una fibromialgia, cosas así, eh, son cuando uno se alimenta en extremos. Se producen como cortocircuitos a En el nivel organismo. energético. Sí, Interesante, ¿no? Y sí, tú en tu vida, en tus hijos, porque hace muchos años de todo esto que aprendiste, ¿no? sí, yo ahí me fui con 21, 22, pero yo no es que aprendí, o sea, yo aprendo, yo sigo y sigo y sigo porque Vale, me pero lo estás aplicando fascina. en tu vida y has aplicado en toda la infancia Sí, de tus hijos. ¿Qué resultados has sí. conseguido porque sigues ahí? O sea, de alguna manera te está dando resultado. Sí, bueno, claro, es lo que te digo, mis hijos fueron mis maestros. Yo tuve que enfrentarme a muchos prejuicios porque toda la vida se ha hecho así y estás loca y en qué secta te has metido, eres de alguna religión. Bueno, sí, sí, no te puedes imaginar, pediatras, mi familia, profesores, de todo. Pero yo veía que mis hijos, No o sea, necesitaban medicinas. nunca fueron al pediatra. ¿Y no Yo se no, ponían no, enfermos? pues a ver, la enfermedad que tenían mis hijos era el típico desequilibrio de voy a un cumpleaños, como todo lo que no estoy acostumbrado, y entonces venían a casa histéricos, dando carreras, pegándose, discutiendo, una diarrea y listo. Y al día siguiente, pues yo les hacía su arrocito integral, sus verduras, alguna bebida un poco para equilibrar, ¿sabes? Y ya está, pero no pasa nada. O incluso si han llegado a lo mejor porque han abusado más de algo y ha llegado a tener unas décimas, pues bienvenidas son, porque realmente el cuerpo tiene Se que está elevarla. reajustando, ¿no? Claro, claro, no hay que tener miedo a cuando los niños es que se están continuamente limpiando. El problema es cuando no les dejamos, cuando un niño quiere sacar, o sea, tengo tos. Vamos a quitarle la tos. Entonces, ¿cómo saco lo que tengo ahí? Tiene diarrea. Vamos a darle para que no esté suelto. ¿Qué haces? Pones un tapón y se queda eso dentro, ¿sabes? Sí. Entonces, está vomitando. No, hay que acompañar al cuerpo en el proceso de limpieza y procurar que el niño esté hidratado, pero
En los niños ese proceso, por lo menos en los míos, es que no duraba nada. O sea, eran unas horas, si acaso, y yo siempre les explicaba, esto es lo que hay, para que tú sepas, tú tienes que entender lo que te ha ocurrido. Entonces, ellos mismos de pequeños llegaban y me decían, mira mamá, perdón, con perdón, mira qué bien hecho hoy la caca. Y yo, sí, sí, pero O sea, era un detonante, ellos ya sabían que estaban bien, ¿no? claro, porque ellos, pues su alimentación tenía, pues era muy cuidada, ¿no? Yo les daba su cereal integral, sus legumbres, sus verduras, si tomaban pescado, pero siempre yo procuro que todo sea de temporada y que no sea nada, pues sí, sus huevitos de gallina feliz, cosas así. Entonces, no, nunca se pusieron, nunca he tenido que llevarles a un médico, decir, tengo que llevar a mi hijo a un médico a ver qué le pasa. No, Se iban regulando. nada. ¿Y qué le dirías a... es que creo que me he perdido. Iba a preguntarte algo y se me ha ido. Bueno, pues... Bueno, entonces tú qué ofreces... espera, ¿eh? Entonces, ¿tú qué ofreces y cuál es tu trabajo? ¿Cómo te apoyas a los demás? ¿Cómo les ayudas en su recorrido? ¿Cómo sea tú Claro, pues un poco lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Yo veo un poco cuál ha sido toda la trayectoria de la persona? de esa persona, Ujú, los hábitos alimenticios y el estilo de vida que ha seguido a lo largo de distintas etapas de su vida sí, y, por supuesto, lo que está haciendo y cómo está ahora. Entonces, en base a eso, eh, yo cojo toda esta información, sí, la, la analizo un poco con la persona y hago una dieta personalizada, muy personalizada para buscar ese equilibrio. Eh, Principalmente me baso en el alimento en sí, ¿vale? En lo que es el alimento y en la manera en cómo lo tiene que cocinar o preparar para que sea más ajustado a la condición de esta persona. Alguna vez sí hay que ayudarle con cosas externas, pues con algún tipo de suplementación, con alguna cosa, pero porque, bueno, pues la condición de esa persona lo requiera. Y a veces también, pues, recomiendo algún otro tipo de terapia o ayuda ujú, que creo que le puede venir bien. Hay gente que necesita pues hacer como sonidos o vibraciones, gente que le va bien pues que le hagan, no sé, un tipo de masaje o un shiatsu, hay gente que le viene bien algunas cosas, o gente que simplemente me dice que dentro de sus actividades y de sus cosas están mm, enfocados en hacer determinado y que se sienten muy bien. Pues entonces está todo muy bien como complemento. sí, ya. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Una persona que no le gusta, tiene mucho jaleo de cocinar, el tema que me estás contando, porque a mí cocinar no es que me encante, ¿sabes? Es como, ¿te dedicas mucho tiempo a Yo preparar le dedico mucho tiempo. o es fácil para un día a día, ¿no? Este tipo de... Yo le dedico mucho tiempo a la cocina porque en parte también es como mi meditación y mi forma de relajarme. Ujú, Entonces, y también porque cuando volaba, que ahora ya no vuelo, pero para mí, para el avión, pues siempre tenía que dejar comida para mis hijos, llevarme mis tarteritas y mis cosas. No siempre, porque es lo que te digo, siempre se hace lo mejor que se puede, sí, pero obviamente tampoco estamos aislados y tampoco me voy a privar de ciertas cosas a veces que me apetecen si soy consciente. Pero la cocina lleva tiempo, lleva tiempo. Comer sano, también es verdad que hay muchas recetas, hay muchos platos, hay muchas cosas que se pueden quedar medio preparadas. Tú puedes cocerte una olla grande de arroz, mijo, sarraceno, de cualquier cosa, ¿no? mm, Y, y luego cuando llegas un día simplemente es saltear una verdurita, un poquito de pescado y y ya lo tienes tu añades. plato, hacerlo rápido para no tener que estar esperando, o cocinarte un día unas legumbres y ya las tienes listas. Yo reciclo
transformo bastante. Por ejemplo, pues si me echo unas legumbres y ya he comido un día las lentejas enteras como tal, pues a lo mejor otro día las convierto en hamburguesas de lentejas, o hago un paté, o hago, ¿sabes? Que una vez tienes la base, cuando coges la práctica, ya va. Pero sí que es verdad que con los años he ido desarrollando, que es lo que me gusta enseñar en mis clases de cocina, un tipo de cocina más ágil, más adaptada a lo que nos lleva ahora. Cuando yo empecé, me acuerdo sobre todo cuando nació mi hijo mayor, bueno, pues yo me había empapado de todo lo de la crianza natural, ¿no? Todo tenía que Sí, ser perfecto sí, sí, y todo entre maravilloso. algodones, todo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a introducirle los alimentos, yo hacía sus cremitas de cereal y entonces yo leía que lo ideal era colarlas por una gasita, que cayera tal, que la gasa tenía que ser de algodón de no sé qué, todo. Entonces a mí se me quedaba una cocina, o sea, te puedes imaginar, todo pringao, cosas que no sabía qué tal, para que el niño luego le acercaba una cucharada y me hiciera, ¿sabes? Esas cosas que nos pasan y que hacían los niños. Entonces era un trabajo con mi hija. Pues dije, pero todo esto era por el tema que a mí me habían enseñado, no, porque la energía de la batidora, del no sé qué, ¿sabes? Entonces, al final, bueno, pues con el niño dije, nada de gasas, vamos con el pasapurés. Con mi hija dije, ¿qué pasapurés? La Bienvenida a la batidora, pam, batidora. pam, es estupenda. Además, se llevan muy poco mis hijos y yo hacía distintas consistencias, ¿sabes? Y dije, nada, batidora. Y cuando nació el tercero, Thermomix. Claro. Y entonces dije, no, no, esto es mejor que, ¿qué es mejor? ¿Que mis hijos tomen papillas de bote o que mis hijos tomen una papillita hecha en casa con una Thermomix? Pues Thermomix, Claro. que es mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Al final, Entonces, al final tienes que ir buscando lo que se adapta mejor a a tu vida. tu vida, a tus circunstancias. ¿Qué es mejor? ¿Que el niño se compre un bollo por la calle de estos envueltos en plásticos o el bocata de Chorizo. toda la vida, Mm, ¿sabes? De lo que sea, pues de chorizo, de jamón, pues ya está. cada uno hay que ir, no nos tenemos tampoco que sentir culpables, porque muchas madres, yo estoy más enfocada ahora estoy muy enfocada en el tema de alimentación infantil Ujú. y sobre todo en obesidad infantil. Entonces, no hay que sentirse culpable porque ninguna madre hace nada conscientemente para dañar Para, a un hijo, eso es, ahí está. ¿vale? Y lo hecho hasta el momento, hecho está. Pero sí que cuando se toma conciencia y Sí. empiezas a ver los resultados, ya nunca hay vuelta atrás. Entonces ahí ya te lo curras. Porque para mí habría sido muy fácil venir de volar reventada, coger a mis hijos del cole y decir al burger. Pero eso yo no lo he hecho nunca. Aunque fuera una pasta integral, pues una pasta integral en casa, Ujú. ¿sabes? Sí, sí. Bueno, y entonces, ¿qué haces en Edén? ¿Qué has encontrado en Edén? ¿Y qué puedes aportar aquí en Edén? Pues Edén me encanta este sitio porque tiene una energía fantástica, hay una mezcla muy divertida de gente y de actividades. Y bueno, en colaboración con Elsa, que vendrá por aquí algún día y os hablará más de lo que ella hace, pues pasamos consultas integrativas. Ujú. Elsa hace medicina china y acupuntura, es una crack, Sí, es muy buena, tiene muchísima sensibilidad también, os hablará de su bagaje, sí. de dónde viene. Y entonces, pues queremos ofrecer lo que es consultas integrales, es decir, Ujú. lo que he dicho antes, que a veces no es solo la alimentación, nosotras pasamos la consulta conjunta, escuchamos conjuntamente a esta persona y luego entre las dos elaboramos un tratamiento, tanto Ujú. ella como yo. Primero hablamos un poco a ver si hemos coincidido en las mismas impresiones y es curioso porque escuchando a esta persona, Sí. las notas que tomo yo
y las que toma ella, a veces nos fijamos en cosas totalmente diferentes. Distintas. Luego lo que hacemos es, entre las dos, pues planificamos un tratamiento. Yo a nivel más nutricional, ella pues con sus agujas y sus moxas y sus cosas, y luego pues también a veces pues aconsejamos algún tipo de respiración, algún tipo de ejercicio, cosas que relajen. Bueno, pues depende de la Es persona. una pregunta que tengo, una curiosidad. Una persona con un estado emocional alterado o con, pues eso, que no esté cómoda emocionalmente, ¿la alimentación también le podría ayudar a mejorar esa parte? Sí, y mucho, porque cada órgano y cada víscera está asociado a una emoción. Entonces, una persona que tiene mal el hígado probablemente sea una persona que tenga tendencia a la ira, a la impaciencia. Una persona que tenga mal el pulmón, pues suele ser una persona triste, melancólica. Depende del órgano o de la víscera, pues tenemos unas emociones u otras. Entonces, trabajando sobre esa parte del cuerpo con alimentos que lo desintoxiquen, que lo relajen, te cambia el estado de ánimo. Tú piensas que cuando estás enfermo el humor te cambia. Y también es verdad que afecta de la misma manera que una persona que tiene una emoción fuerte acaba enfermando, se acaba manifestando En ese órgano. en el órgano, en el cuerpo. Sí, va en los dos sentidos, pero yo sí creo que cuando hay una emoción o algo que nos altera, no nos afecta por igual a una persona que tiene, por ejemplo, el hígado tocado a una persona que come mejor y es más relajada. Entonces, eso también yo creo que se manifiesta de diferente manera en el cuerpo. Pero sí, a través de la alimentación. Y tienes el ejemplo muy claro, por ejemplo, del azúcar. Los picos de glucosa, sobre todo eso se ve fenomenal en los niños, esos ataques de histeria, rabia, llanto, todo lo que les da. Primero viene la histeria, la euforia y demás, y luego viene el llanto porque sube y baja el pico de glucosa, ¿sabes? Entonces sí, los niños nos enseñan mucho. De mayores vamos perdiendo esa capacidad porque también perdemos la capacidad de observarnos y de observarles, ¿vale? Esos padres que le echan la bronca al niño porque se pone como se pone rabieta y si te callas te voy a dar un caramelo. Pues otra vez. Amiga, vale. Si le sigues dando lo que le produce, no son conscientes. No acaban nunca. Claro, no acaban nunca. Qué curioso. Bueno, pues hasta aquí muy interesante. Vamos a ver que normalmente lo de los pies lo hacemos con calcetines, pero como ahora estamos en una época que no hay calcetines, entonces yo os invito un poco a que estéis cómodos sin zapatos, para que estéis como en el salón de casa y así como que estemos más distendidas a la hora de hablar. Y ahora pues, si te miran los pies, no sé, curiosamente, ¿consideras que te representan o Sí. qué dirías? Pues bueno, a ver, yo tengo los pies pequeños y anchos, camino mucho y también los pies dan muchísima información, porque Sí. los pies tenemos todo el cuerpo, sí. De hecho, es una de las cosas que observo mucho en las consultas. Los pies nos dan mucha información. Sí, yo creo que me representan mis pies, sí. Pues fenomenal. Y la siguiente que va a venir es su compañera, la que hacen el Elsa. tándem, y la idea es que luego hagan un cierre entre ellas dos juntas. Así que gracias por estar ahí y chao. Gracias.